metemos ahora un poco en el mundo de la producción, en el mundo productivo, ¿sí? Obviamente para repasar algunas cuestiones también que tienen que ver con nuestro campo argentino, nuestra producción agrícola, y más precisamente con un cultivo, más precisamente con el trigo. Así que bueno, ahí estamos aguardando la conexión para con un especialista y charlar acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con el trigo fundamentalmente y principalmente. Que uno no entiende mucho, pero él sí. Entonces aprovechamos para dialogar, sí, con nuestro especialista de cabecera. Cada vez que queremos charlar de algún tema en específico, en lo que se refiere a la producción agrícola, agropecuaria, algún cultivo en particular, siempre estamos molestando a alguna persona. Siempre tenemos ahí un especialista de cabecera. En maíz, en soja, en trigo, como en este caso, o también cuando, bueno, salimos un poco ya a la producción ganadera, etcétera, ¿sí? O cuando nos interesamos, digamos, en lo que tiene que ver con la parte climática, siempre tenemos ahí algún especialista de cabecera. Y en este caso, vamos a hablar con nuestro especialista de cabecera en materia de trigo, que siempre lo estamos convocando y que lo vemos que se mueve de un lado para el otro, no solamente que trabaja en lo que es el INTA Balcarce, sino que además, bueno, está dando charlas, está participando de simposios. Nos referimos al señor Pablo Abate, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros y darle también la bienvenida, los buenos días a esta mañana del centro. ¿Cómo está, Pablo? Buen día, gracias por conectarse. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, Pablo. Bueno, y es un poco así, ¿no? Digo, amén del trabajo, ¿sí? En la agencia también hay mucha salida afuera para brindar charlas, para participar de diferentes simposios, de diferentes congresos. ¿Cómo fueron estos últimos meses, por ejemplo, en tal sentido? Y la semana pasada tuvimos el primer simposio de trigo en Tucumán, que abarcó el noroeste argentino. Y bueno, hubo una muy buena participación y estuvimos discutiendo los problemas que tiene el trigo en esa zona. Mañana vamos a estar en Marco Juárez online, no presencialmente, pero también va a ser una buena oportunidad para discutir sobre trigo y cómo viene la campaña. Bien. ¿Y qué cuestiones se tocan, Pablo, en esta clase digamos, congresos en algunos casos, pero en otros casos también jornadas? ¿Sí? ¿Qué temas son los que se tocan mayormente? Por lo menos lo que usted lleva ahí a la mesa de trabajo. No sé. Bueno, lo de Tucumán fue bastante amplio. Yo expuse sobre cómo fue la producción de trigo en Tucumán en los últimos años, pero también se habló de mejoramiento genético, eh, se, se charló del caso de Paraguay, que es un país que en los últimos 20 años logró el autoabastecimiento de trigo. Al noreste argentino tiene problemas con el autoabastecimiento. No, la producción que tiene no alcanza para satisfacer las demandas zonales. Eh, También tuvimos charlas sobre metodología de muestra de suelo. La estación Obispo Colombe, la estación que está ahí, que es de referencia de trigo, hizo su presentación mostrando los avances que ha tenido en los últimos años. Fue bastante amplia. Y de eficiencia de uso del agua. Bien, esto con respecto, obviamente, a lo ocurrido en Tucumán, ¿no? Mañana, bueno, también vamos a tener ahí una jornada que ya vamos a estar difundiendo que tiene que ver con, obviamente, Marco Juárez, además, ¿no? Pero bueno, también se sigue trabajando en materia de informes, en materia de ensayos, de ir obteniendo resultados, como por ejemplo, bueno, lo más reciente que usted también nos compartía allá arrancando el mes de abril, que tiene que ver con el trigo HB4, ¿no? ¿Qué es lo que se ha podido obtener, Pablo, en materia de resultados? Ujú. Bueno, los trigos HB4 es el primer año que participan de la red de evaluación de cultivos de trigo en forma amplia. A ver, en Argentina hay una red de evaluación de cultivos de trigo. Los cultivares nuevos tienen obligación de participar en esa red durante por lo menos 4 años. Y es el primer año en que participan en varias estaciones. Acá en la zona, en el sur de Buenos Aires, participaron
en Balcarce y en Miramar. Nosotros lo que hicimos fue un informe específico sobre HB4 con los datos de Miramar. Los de Balcarce están disponibles, pero no hay un informe específico. Y bueno, lo que se vio es lo que se está viendo, por lo menos en esta zona, desde hace algún tiempo, en base a ensayos que no eran la red de trigo. Y es que, bueno, pueden andar más o menos bien, pero la verdad que no superan a los cultivos de la competencia. Esa es por ahora la conclusión, por lo menos no a los niveles de rendimiento que tenemos en esta zona. Pablo, ¿estos son los trigos que se habían denominado que eran resistentes a la sequía o no? O es otra variedad? Así que, Bien, sí, sí, son estos mismos. Cuando uno evalúa la resistencia a la sequía que tiene, que eso se hace a través de el mismo cultivar con y sin el gen de sequía, se ve que tienen un mejor comportamiento a sequía. Pero cuando uno lo evalúa contra todos los cultivos comerciales, ahí ya la diferencia no está marcada, no se destacan tanto, porque otros cultivares pueden tener ventaja por otro lado. Entonces, ahí es donde se pierde la ventaja de la tolerancia a la sequía. Y eso es lo que está pasando. Eh, por eso no es que anden mal, pero la verdad que no superan a los cultivares comerciales destacados. claro, sí, sí, están a la misma altura, digamos, ¿no? Y estos cultivares comerciales, estimo que siempre se sigue trabajando, ¿no? Pero ¿qué es lo que viene, qué es lo que viene, por lo menos vamos a hablar de las últimas campañas, qué es lo que han arrojado en materia de rendimiento, de calidad, sí, qué es cuáles son los resultados que fueron arrojando? Mira, en los... Sí, perdón, Sí, sí, lo escuchamos, Pablo. me parece que... Lo escuchamos, sí, lo escuchamos. No, le estábamos preguntando por un poco los resultados de las últimas campañas, ¿no? En materia de rendimiento, de calidad, en cuanto a los cultivares que hoy tenemos disponibles. Bueno, te estoy escuchando un poco entrecortado, pero te entiendo la pregunta. El tema es que ustedes no me escuchan entrecortado y puedo dar la respuesta. Eh, Mira, yo te diría, en el 2017 aparecieron nuevas razas de roya amarilla en el cultivo de trigo y eso generó problemas sanitarios. La mayoría de los usuarios de trigo no se dieron cuenta de ese problema porque eso se manejó a través de fungicidas, recambio de variedades y demás. Digamos, del 2017 hasta hace poco, digamos, no sé, 2 años, los criaderos le estuvieron prestando la mayor atención al tema sanitario. Y hubo un avance muy grande. Cuando apareció la roya amarilla, se tuvo que empezar a hacer 2 aplicaciones de fungicida en el cultivo. Y ahora, con una aplicación de fungicida es suficiente como para tener un cultivo sano, que no tenga merma de rendimiento importante por problemas sanitarios. En los últimos años, además, entiendo que también está habiendo ya se está recuperando cierto avance de rendimiento. Durante este periodo que se prestó atención a la sanidad, por ahí el aumento de rendimiento de los cultivares no fue tan destacado. Pero yo creo que ahora ya sí. Esta última campaña hemos tenido rendimientos récord con riego, ¿no? Con riego. Pero récord al fin. Sí, con riego sí. Acordate que por lo menos acá, fue una campaña más o menos seca. Es verdad, sí. Entonces, no vas a cultivar que se destaque, que tenga un rendimiento muy, muy alto. Pero con riego sí se vio eso. O sea, que hacía unos años que no ocurría. Bueno, sirve, Pablo, Entonces, ¿no? ahora se está volviendo a apuntar a mejor rendimiento. ¿Cómo? No, le decía que sirve, digamos, también como para la evaluación, digo, en buenas épocas de lluvia, como asimismo también cómo Sí. responden cuando tienen que funcionar con riego, ¿no? Tienen que, mejor dicho, desenvolverse en toda su etapa con el riego.
Bueno, los ensayos con riego te sirven para saber hasta dónde se puede alcanzar el rendimiento, que eso se va a dar en un buen año. En nuestra zona se hace trigo bajo riego, no es que no se haga, así que también te da una idea de eso. Y, y te permite, bueno, saber cómo evolucionó el rendimiento de los cultivares usando una comparación estable, porque no tenés el efecto de la deficiencia hídrica que puede ocurrir en un año sí, otro no. Entonces, con riego eso se puede visualizar mejor. Sí, es un dato importante. Bien, bueno, le pregunto, primeramente, bueno, nos decía que mañana va a estar participando de una jornada virtual de actualización para profesionales Trigo 2025, se denomina en el canal de YouTube del INTA Marco Juárez. Atención para toda la gente que le interesa, sí, va por el canal de YouTube de INTA Marco Juárez y ahí va a estar Pablo Abate, sí, con la disponibilidad, así se dice, disponibilidad de agua y manejo del cultivo de trigo en la región central de Argentina. Ujú. Pablo, ¿sí? ¿Qué nos puede introducir? Sin mucho detalle, porque si no después se nos van a enojar los organizadores de la jornada, pero ¿qué puede introducir del tema? Bueno, vamos a repasar cómo se hace para manejar este cultivo de trigo cuando lo que tenemos es limitaciones de agua. Y ahí yo me voy a enfocar a dos cuestiones en particular. Uno es qué hacer cuando uno sabe cuál es la disponibilidad hídrica que tiene el suelo, eh, que en la zona de Marco Juárez es bastante más variable que en el sur de Buenos Aires. Y la otra es repasar un poco cómo varía la eficiencia de uso del agua y qué consecuencias tiene eso, que ese tema es algo que entiendo que no se le ha dado la atención que se merece. Eh, y bueno, y por eso vamos a estar repasando eso justamente. Bien. Bueno, tengo algunas preguntas más para hacerle. No quiero quitarle mucho tiempo más, pero tengo algunas consultas pensando en el futuro, ¿no? Digo, no sé, en vuestra zona, ¿cuál es la disponibilidad de agua Mm. justamente que tienen hoy, pensando en la próxima campaña, ¿no? Porque aquí venimos bastante bien, en el norte bonaerense o en el oeste bonaerense venimos bastante bien, y dos por Sí. tres nos sorprende alguna linda lluvia. Sí, no sé cómo vienen ustedes y cuáles son las expectativas que se vislumbra para la próxima campaña. Bueno, en esta época del año, el entusiasmo por la campaña depende básicamente de la situación económica. ¿M? Es lo que se discute normalmente en esta época del año y desde ese punto de vista te diría que la campaña que veo con más entusiasmo desde las últimas tres por lo menos. Así que desde ese punto de vista vamos muy bien. Después, ya el próximo mes va a depender más de si hay agua en el suelo, si no hay agua en el suelo, cómo viene la fertilidad, si se pudo cosechar bien el cultivo anterior. Ya va a depender más del ambiente y no solo de la situación económica. Pero por ahora sí, creo que venimos bien y como les dije recién, veo un entusiasmo que hacía tiempo que no lo veía. Claro. Bueno, le pregunto porque hay algunas zonas que llovió lo que se estaba necesitando, sí, y otras que llovió demasiado. ¿Vio? Entonces ahí, bueno, ya empiezan las complicaciones. También en base a lo que se puede estar haciendo hoy, sí, en relación a la cosecha de maíz de soja también, que en algunos casos viene bastante bien, en otros un poco más rezagada. Y el trigo tiene que ver con esto también, Pablo, sí, con lo que acaba de decir de cómo se cosecha en este momento, cómo se cosecha los cultivos de verano. Sí, si tenés retraso en la cosecha de cultivo de verano, sobre todo en soja, que es la que se cosecha más tarde, se puede generar retraso en la siembra del trigo. Y no es que eso sea insuperable, pero hay que hacer una recalibración de la planificación que se tenía y eso genera incomodidades. Lo ideal es que se coseche todo en fecha y sigamos con el calendario previsto normal, eso sería lo mejor. Respecto del agua, en general sí, ya hay lo cual es favorable, pero todavía tenemos por lo menos un mes más para que se recargue el suelo o para que se seque si hay exceso de agua. Entonces, por eso, en este momento, lo más importante no es lo ambiental, sino más bien el panorama económico, que es con lo que
la mayoría de los productores empiezan a hacer su planificación. Claro. ¿Con qué capital arrancan, no? ¿Con qué capital arranca? ¿Cuál es la relación de precio entre el trigo y el fertilizante? ¿Con qué dólar van a vender el grano que les quedó y van a guardar semilla? Ese tipo de cosas son las que ahora generan entusiasmo, ¿no? Más al sur de Buenos Aires está la posibilidad de pasar. Entonces ahí también hay una cuestión, perdón, de trigo a cebada. Entonces ahí hay una cuestión comparativa de cuál de los dos cultivos me conviene más. Eh, Más hacia el centro, entre trigo y maíz, dejar pasar la fina para ir directamente a la gruesa. Pero eso tiene un límite, no se puede saltear todo. Bueno, pero ese tipo de cosas se resuelven más económicamente y eso es lo que se está terminando de resolver en esta época del la, creo que la mayoría, entiendo que la mayoría de los productores Sí, 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 bueno, lo va a ver. es el momento de la toma Así. de decisiones, como se dice habitualmente, ¿no? Le hago una pregunta más, Pablo, la última consulta que le hago y no le quito más tiempo, como siempre agradeciendo la información que comparte con nosotros también en nuestra comunidad de Radio del Centro. Se fue, digamos, se fue actualizando, se fue agregando más información en lo que es cultivares argentinos, ¿sí? ¿Cómo viene el trabajo en ese aspecto, ¿no? Donde los productores ahí tienen la posibilidad de encontrar la información de las distintas variedades. ¿Lo tenemos? No, se nos fue Pablo Abate. Estábamos charlando con Pablo Abate, con el especialista del INTA Balcarce, pero bueno, más o menos ya, digamos que las preguntas mayoritarias las pudimos hacer y las pudimos tener respuesta. Sí, estábamos preguntando sobre cultivares argentinos, donde justamente en esta página, que es cultivaresargentinos.com, no sé si es .com o .ar, a ver, ya te digo, .com. Sí, ahí bueno, van teniendo actualización de datos de rendimiento y calidad de cultivares de trigo evaluados en las localidades. Por ejemplo, el último informe en las localidades de Madariaga y de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Correspondientes a la campaña 2024. Datos que fueron obtenidos por la región CREA Sudeste Sur. Y siempre se va actualizando, cultivaresargentinos.com, ¿sí? Antes de cerrar este bloque, ¿sí? A ver, vamos a ir a una información que me pasaba otro de nuestros especialistas de cabecera. A ver, voy a buscar la información, agradeciéndole en este caso a Enrique Alberione, que nos ha pasado la info, ¿sí? Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, jornada virtual de actualización para profesionales trigo 2025, canal de YouTube de INTA Marco Juárez. ¿A partir de qué hora es? De las 8:30 de la mañana. Mañana a las 8:30 de la mañana, si le interesa, señor, señora, si se puede conectar al canal de YouTube de INTA Marco Juárez. Nueva fecha, es decir, mañana 15 de abril. Tenemos elección de variedades a cargo del ingeniero Dionisio Gómez del INTA Marco Juárez. Me refiero a los disertantes, ¿sí? Disponibilidad de agua y manejo del cultivo de trigo en la región central de Argentina a cargo del ingeniero Pablo Abate, también del INTA Balcarce. El desafío de la calidad en el cultivo de trigo a cargo de la ingeniera Leticia Mir del INTA Marco Juárez. Perspectivas económicas y de mercado para el trigo 2025-2016 a cargo de la licenciada Noelia Berberis del INTA Manfredi, también allí en la provincia de Córdoba. Técnicas digitales aplicadas para un manejo de trigo por ambientes a cargo de los ingenieros Diego Villarruel y también Diego Villarruel, que es del INTA Manfredi, y Horacio Videla Mensegue del INTA de la Bulash, también en la provincia de Córdoba. ¿Qué me queda? Trigo o barbechos, estrategias flexibles para el control de malezas a cargo del ingeniero Pablo Belusini del INTA Marco Juárez. Es libre y gratuita, obviamente el hecho de meterse en el canal de YouTube, de introducirse en el canal de YouTube, es libre y gratuito, no tiene que pagar, ¿sí?, para poder observar esta jornada, para poder observar las disertaciones, no tiene que pagar nada, sí inscribirse. Se tiene que inscribir. Puede, por ejemplo, en las redes sociales del INTA Marco Juárez,
Facebook, Instagram o del INTA mismo, Facebook, Instagram, ahí van a encontrar el link de inscripción. Yo aquí no se los voy a leer porque es en vano, pero ahí pueden encontrar el link de inscripción. De inscripción, ahí está. Cuando uno pronuncia las palabras con todas las letras, suena más lindo y todo. Bueno, nuestra información aquí en el mundo, digamos, agropecuario, en el mundo de la producción, nos quedó saludarlo nada más a Pablo Abate, pero le agradecemos aquí a la distancia porque se nos complicó la conexión, pero lo más importante, lo más interesante, por lo menos que queríamos charlar con él, estuvo hablar un poquito de lo que es, o lo que son estos trigos HB4, de los que tanto se ha mencionado, pero bueno, no han arrojado mejores resultados que las otras variedades comerciales que se vienen trabajando en Argentina, y un poco también cómo viene la disponibilidad del agua, pensando en la próxima campaña de trigo, que en cuestión de días, en un mes aproximadamente, ya se nos viene también. Hacemos una nueva tanda aquí en la mañana del centro, y después de esta nueva tanda nos vamos a estar metiendo en otras cuestiones que tienen que ver, ahora sí, por lo menos lo vamos a intentar, un poco más con la actualidad también, más propiamente de nuestra ciudad de Chivilcoy. Así que hacemos la tanda y ya venimos.